Hoy vamos a recibir palabra de Dios, hoy vamos a preparar nuestros corazones, vamos a abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para cada uno, para vuestras vidas, quizás para nuestras aflicciones, porque Él nos consuela, su Espíritu Santo nos consuela, gloria a Dios. Así que le voy a estar compartiendo en el libro de Salmos 119, verso 105, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia, nos fortalece, nos ilumina, nos liberta. Como dice, nos da fuerza, nos restaura. Así que en estos tiempos difíciles quizás debemos estar preparados para escuchar palabra de Dios y no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a prepararnos y en este hermoso día vamos a estar invitando al pastor, gloria a Dios, César Cebadúa, que estará a cargo del mensaje en este día. Adelante, mi amado pastor, Dios le bendiga. Todo suyo, mi amado. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, Dios los bendiga. Pues quisiéramos iniciar con una oración de apertura. Padre eterno, venimos delante de ti, reconociendo que aún las migajas de tu gracia son suficientes para sustentarnos. Como aquella mujer sirofenicia que creyó que un fragmento de tu misericordia podía transformar su vida. Hoy nos acercamos con fe humilde, te pedimos que abras nuestros ojos para ver que en cada detalle, en cada momento, tu gracia se derrama sobre nosotros. Que estas palabras nos recuerden que no vivimos de lo que el mundo nos da, sino de lo que fluye de tu mesa celestial. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén, amén y amén. Bueno, pues había preparado una hermosa prédica de Habacuc, pero ahora sí que hace 15 minutos, pues no es lo que uno quiera, no es lo que el Señor quiere. Y hoy vamos a hablar de las migajas de la gracia. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a hablar su hermosa y santa palabra. No es justo tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Esas palabras salieron de la boca de Jesucristo. Están escritas en Mateo 15:26. No las dijo un fariseo, no las dijo un discípulo confundido, ni siquiera un enemigo burlándose de la fe. Fue el mismo Señor Jesús que abrazó a los intocables, que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, que abrazó a leprosos, que lavó pies sudorosos, ¿sí? Y sin embargo, una madre que lloraba por su hija atormentada le habló como si fuera un perro. ¿Cómo encajaría esto? ¿Cómo el Dios que es amor usa una imagen tan hiriente? ¿Sí? Durante mucho tiempo, pues esta escena ha sido como un campo de batalla para los escépticos que usan esto como una crítica, ¿no? La citan como una evidencia de prejuicio racial, y muchos creyentes, incluso avergonzados o confundidos, simplemente la saltan en la lectura dominical. Pero hoy no vamos a saltarla, hoy vamos a hundirnos en esa palabra, porque lo que parece un muro de rechazo, es en realidad una puerta disimulada. Y la llave está escondida en una palabra del original griego. Y pues en las Biblias, como los traductores, pues a veces no lo pudieron o no la entendieron, no lo pudieron trasladar al español y perdió su contexto original. Cuando la escuchas entera, piensas que Jesús estaba, pues ves que Jesús
entenderíamos que Jesús no estaba echando a nadie de la mesa, estaba invitando a alguien a sentarse, pero primero tenía que demostrar que entendía cómo funcionaba el reino de los cielos. O sea que no fue algo cruel, fue un examen espiritual. Escuchen eso, fue una prueba y fueron 3 etapas, ¿sí? Diseñadas para revelar lo que pues ningún milagro superficial, ¿sí?, podía mostrar. Y si estás a veces cansado de orar y sentir que el cielo guarda silencio, si llevas pues mucho tiempo recogiendo sobras mientras otros disfrutan el banquete, es mejor que te quedes a escuchar. Porque esta historia pues no es solo lo de una mujer extranjera, porque en esta historia puede ser nuestra historia, la de cualquiera de nosotros, ¿sí? Es de cualquiera pues que ha aprendido a sobrevivir con las migajas de la gracia y ha descubierto que esas migajas tienen más poder que todo el menú del mundo. Entonces, para entender lo que pasó ese día, primero debemos pisar el suelo donde ocurrió. A mí me gusta siempre imaginar todo. Si vemos a Mateo 15:21, dice que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Pues suena como un lugar geográfico inocente, no un lugar más. ¿Cuántos no llegó Jesús? ¿Qué tendría de raro ese lugar? Jesús, pues si vemos en todo su ministerio, pasó por muchas ciudades y pueblos, pero el pero de aquí es que sí pasó algo diferente. Para un judío del primer siglo era era una declaración de guerra teológica ese lugar. No era un lugar que los israelitas pisaban. Era una ciudad fenicia, de gentiles, paganos, ¿sí?, enclavada en lo que hoy viene siendo el Líbano, esos lugares que siguen en guerra todavía, ahí junto al Mediterráneo. Y su historia con Israel, pues estaba manchada de sangre desde mucho antes. Tiro, si recuerdan, era la cuna de Jezabel, la reina que masacró profetas e implantó el culto de Abal. Sidón era sinónimo de idolatría desde Génesis. Ningún rabino piadoso cruzaba esa frontera. Ninguno lo podía cruzar, no por miedo, sino por contaminación. Según su tradición, la tradición judía, pisar el suelo gentil de esos lugares te volvía ceremonialmente impuro. Ahora imagínate sentarse en su silla, comer de su plato, beber de su copa. Prácticamente te descalificaba para el templo. En el libro de los Jubileos, es un texto judío del siglo II, pues ahí advertían, no comas con ellos, así decía, no te cases con sus hijas, no entres a sus ciudades. O sea, prácticamente un judío, con esto era una separación, ponían un muro, no pasaban de ahí, era una separación absoluta. Ahora imagina, ponte en el lugar de los 12 apóstoles. Cuando los 12 caminaban detrás de Jesús, por ese sendero, pues es un desierto, ¿no?, caluroso, polvoriento, dejando Galilea y adentrándose en una tierra extraña, jamás pisada por ellos. Imagínate sus rostros, el silencio pesado en sus miradas y pensamientos. Pedro, pues mirando a Juan, con ojos que preguntaban más que curioseaban. ¿Qué podía haber pasado por su mente? ¿Y a dónde nos lleva?
¿sí? Lo que sí era claro es que Jesús no se perdió, ¿sí? No fue un desvío. En Marcos 7:24 añade un detalle que Mateo omite, que dice que incluso entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Una casa gentil, pagana, cananea. Según las reglas de su propia cultura, se hizo impuro a propósito. ¿Por qué? Según sus reglas, ¿no? Las reglas judías, ¿sí? Entonces, ¿por qué hizo todo eso? Porque estaba a punto de impartir una gran lección que cambiaría el rumbo de la historia, ¿sí? Antes de que el evangelio cruzara el mar hacia Roma, África y Asia, tenía que romper el muro que sus propios discípulos llevaban dentro, ¿sí? Y usó precisamente a una mujer pagana como un martillo, ¿sí? A esa cananea la iba a usar como un martillo para quitar ese muro que todos ellos tenían. Y justo antes de ir a estas ciudades, bueno, a esta ciudad, antes de este viaje, Jesús pues había tenido, si recordamos, un choque frontal con los fariseos sobre la pureza y la tradición. Llegamos a Mateo 15 del 1 al 20, ahí lo registra, que criticaron a sus discípulos por comer sin lavarse las manos según el ritual judío. Jesús respondió con una frase que detonó el sistema religioso en ese momento. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Esas palabras fueron en ese momento una bomba, ¿no? Contra toda la teología de exclusión que tenían los judíos. Y acto seguido camina directamente a Tiro y Sidón con todos sus discípulos. Primero, ¿qué hizo? Primero destruye la impureza con palabras, después con pasos y finalmente con un milagro. Las palabras, los pies y la sanidad cuentan la misma historia. Nada que Dios le declare limpio puede ser llamado sucio, ¿sí? Y ahora conoce a la mujer. Mateo la llama cananea. ¿Por qué cambian, no? O sea, ¿por qué él la puso como cananea? Y no es un detalle menor. Mateo, ¿a quién le escribía sus cartas? A los judíos. Mateo es una carta dedicada a judíos. Decir cananea era, pues, activar la memoria histórica más oscura, ¿sí? El pueblo que Israel, pues, debería de destruir, y que cuando llegó de la tierra prometida es el que tenían que destruir. Era como una señal a lo que representaba todo lo que debía de ser rechazado, ¿sí? Y Marcos, que escribe a gentiles, la llama Sirofenicia de nacimiento, la misma mujer, el mismo instante, pero presentaban de forma particular, pues, según la audiencia, ¿no? A lo que ellos escribían. Y ella, si vemos, se acerca a Jesús y dice algo que deja sin aliento. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Eso lo vemos en Mateo 15:22. Y esta mujer, ¿sí? Aquí, si ven, lo llama Señor, lo llama Hijo de David, y estos son títulos mesiánicos, ¿sí?
Esta mujer sin sinagoga, sin Torá, sin pacto, sin derecho ritual, reconoce en él lo que muchos líderes de Jerusalén se negaron a ver, que él era el Mesías prometido, el Rey eterno, el descendiente de David, cuya venida los salmos y los profetas anunciaban. ¿Cómo es que esta mujer lo sabía? ¿Cómo era posible que saliera esta revelación de su boca? ¿Cómo es esto posible? Y si vamos a Marcos 3:8, dice que multitudes, ahorita déjame quitar una llamada. Si vemos en Marcos 3:8, aquí dice que multitudes de cananeos, o sea, gentiles, de Tiro y Sidón, viajaban a Galilea para oírlo y ver sus milagros, ¿sí? A veces no nos damos cuenta qué gente llegaba a oír lo que nuestro Padre Jesucristo predicaba. Nada más decimos de Tiro y Sidón, una ciudad más, pero eran cananeos los que llegaban, ¿sí? Ella probablemente fue una de esas personas que llegaron. O a lo mejor alguien le contó el maestro de Nazaret, que sanaba, liberaba y restauraba, y guardó ese nombre en el corazón como la única esperanza, ¿sí? Y llegó con fe genuina, sin adornos, sin credenciales, solo una madre con dolor y con un dolor que no le cabía en el corazón. Y entonces empieza la prueba. Y esas pruebas son las que también pasamos nosotros. Porque esa cananea era un gentil. Y el gentil, ¿quiénes somos? Entonces a veces podemos pasar por esto. ¿Cuál fue la primera prueba que podemos encontrar acá? Primer prueba, el silencio de Dios. El silencio de Dios. En Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Si lo leemos otra vez, vemos, hay una madre que suplica por una hija que vive una pesadilla. Y el hombre que puede liberarla guarda silencio. No solo fue un gesto de que espérame tantito. No le dio, pues, ni siquiera la mirada, ni la volteó a ver, nada. Solo se escuchó silencio. Y esto no es normal en nuestro Padre Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, cada vez que alguien clamaba por su ayuda, Él respondía. ¿Sí? Al paralítico de Betesda le preguntó, ¿qué quieres? A Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? A la mujer del flujo de sangre, pues se detiene en la multitud y la llama hija. Siempre responde, excepto aquí. ¿Y sabes por qué? A ver, unos segundos para pensar. ¿Saben por qué? Porque la primera prueba de la fe no es el ruido, es el silencio de Dios. ¿Sí? Cuando clamas y el cielo parece de plomo impenetrable, como cuando tus oraciones rebotan en el cielo, así fue aquí. Como cuando el dolor sigue y la respuesta no llega. Así pasó con ella. Recuerda bien a esta mujer. Su hija sufría convulsiones. Habían noches de pesadillas sin dormir, gritos que no cesaban en su casa. Una mujer viendo a su hija consumirse, sin ninguna herramienta, sin ningún recurso. Y cuando por fin encuentra al único que puede romper la cadena, ese hombre calla. Y el silencio de Jesús, pues no fue por un segundo,
fue lo suficiente para que ella siguiera gritando, caminando detrás de él. ¿Sí? Por... Amén, amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, si vemos, ella seguía detrás de él caminando mientras pues la gente la señalaba, posiblemente. Una mujer gentil persiguiendo a un rabino judío en una tierra pagana, en tierra de cananeos. Y ese espectáculo pues era raro, ¿no? Nunca había sucedido algo así. Y la mayoría se rinde en esta fase. Interpreta el silencio como rechazo. Y ella no, siguió. Siguió tanto que los discípulos no aguantaron más. Sí, no aguantaron tanta insistencia de que ahí. Y si vemos, el versículo continúa. Entonces ellos ahora sí que los discípulos se acercaron al maestro y le rogaron diciendo, ya, que se vaya, ¿no? Despídela. Pues da voces tras nosotros y ya no lo aguantamos. Analicen bien lo que pidieron ellos. No pidieron que la ayudara. Pidieron que la echara. La mujer gritaba y les molestó. ¿Por qué? Porque era pagana, era gentil. ¿Sí? Y en su mentalidad judía no tenía derecho a estar ahí. Y aquí viene la segunda etapa. Jesús responde, pero no le responde a ella, le responde a sus discípulos. ¿Sí? Si vemos en el versículo 24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena rechazo, ¿sí? Como si dijera, ella no es de los míos, no me corresponde, no está en mi distrito, ¿no? Como fuera un político. Si lees ese versículo solito, pues parecería muy frío. Pero hay algo que debes de ver. Jesús estaba diciendo exactamente lo que sus discípulos pensaban. Estaba sacando a la luz el prejuicio que ellos llevaban dentro por ser judíos. Como si les dijera, esto es lo que creen, ¿verdad? Que mi misión es solo para Israel, que esta mujer no merece ayuda, que los gentiles están fuera del plan de Dios. Miren lo que acaba de pedir uno de ellos, despídela. Ninguno de ustedes dijeron escúchala, no dijeron ayúdala, dieron órdenes de expulsión. Y Jesús pone en voz alta la teología que sostenía ese desprecio. Lo dice claro y fuerte para que lo escuchen bien, para que luego frente a sus ojos lo vean desmoronarse, ¿sí? Porque lo que viene a continuación es exactamente lo opuesto a lo que esta frase parece decir. Los discípulos necesitaban oír el rechazo para poder abrazar la gracia. Y ella, mientras tanto, pues no se movió, no se ofendió, no discutió. Y si llegamos al versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Sí? Señor, ayúdame. Nada más, sin argumentos teológicos, sin una justificación, solo una madre de rodillas pidiendo auxilio. Y entonces llega la frase que ha generado debate por 2 milenios, en el versículo 26. Respondiendo, él dijo, no está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos o a los perrillos. Aquí es donde debes prestar mucha atención, porque lo que voy a mostrar va a cambiar el eje de la escena. La palabra que la Biblia en español pues traducen como perros, no es la palabra griega común para perros, es otra. En el Nuevo Testamento existen dos. La primera, vamos a poner aquí, se escribe así, guión. La Biblia nos manda a tener esa palabra guión es la dura, la despectiva. Se refiere pues a perros callejeros, salvajes, impuros, que vagaban pues comiendo basura, cadáveres. Esa es la que aparece en Filipenses 3:2, donde dice guardaos de los perros, en Apocalipsis 22:15, donde dice los perros quedarán afuera. Y en Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito. Sí, esa palabra sí era un insulto, pero Jesús no la usó acá, usó otra palabra, podría decirse como un diminutivo, que sería esta. Amados hermanos de iglesias de esta doctrina, las personas de otras denominaciones o de otras iglesias, unarión es el diminutivo de esa palabra de perro, ¿sí? que se le podría decirse se refería a cosas pequeñas, tiernas, afectuosas. Es como la diferencia entre un libro y un librito, entre una casa y una casita. Es un diminutivo, ¿sí? Es la diferencia entre un animal sucio que aúlla en la calle a un cachorro doméstico que juega con los niños bajo la mesa. Unarión, ¿sí? Aparece, pues lo podemos ver las palabras muchas veces. Déjame quitar acá. En muchas palabras de los filósofos de ese tiempo, ¿no? Siempre refiriéndose a mascotas familiares, animales que viven dentro del hogar, que comen debajo de la mesa, que duermen junto al fuego. Más aún, la versión, pues, pues griega así los distingue. Mateo y Marcos escribían en griego. Y la elección de Cunarión, pues es la que aparece. Y Jesús sabía exactamente qué imagen estaba pintando al decir esto. Y los oyentes de ese siglo I, que hablaban pues el griego cotidiano, captaron la diferencia al instante. Jesús no la llamó perro callejero, le dijo que era como un cachorro de casa. Y ese detalle, por pequeño que parezca, parte el significado en dos, porque la imagen que Jesús, pues acá dibuja, no es la de un animal excluido, ¿sí? En la intemperie, un animal que no entra a la casa. Hace referencia, pues en ese tiempo, a un hogar judío de ese primer siglo. Todos, ¿cómo estarían sentados en la mesa? El pan recién horneado. Y debajo de la mesa, pues los cachorros de la familia esperando que caigan las migajas, ¿no? Los hijos, si se dan cuenta ahí, son Israel. El pan es el mensaje del reino. Y los cachorros no son extraños tampoco, están dentro, son parte del hogar, solo esperan su turno, son los gentiles. ¿Sí? De hecho, en Marcos 7:27 añade una palabra que Mateo omite. Deja primero que se sacien los hijos,
primero, esa palabra, el primero es la palabra. Amén. Amén. ¿Quería algo? ¿Decir algo? Bueno, Bueno, alguien tiene su micrófono encendido. Hermana Mar, bueno, ya, perfecto. Continuamos. Entonces, continuamos. O sea, sí, pero si dices primero, pues estás implicando que hay un segundo, ¿sí? Si los hijos comen primero, eso significa que los cachorros también comerán, solo que en un orden. Jesús no estaba negando acceso, estaba revelando la cronología divina del Evangelio. El Evangelio llegaría primero a Israel, luego al mundo. ¿Sí? Y Romanos 1:16 lo confirma, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Podría decir que es el segundo. Y la mujer lo entendió. Eso es lo más sorprendente, que ella lo entendió y los discípulos no. Y aquí está el momento más cumbre. Mira su respuesta ahí en el versículo 27. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Esta respuesta es genial. ¿Sí? Es la respuesta de alguien que captó la metáfora y la usó como un puente. No discutió la prioridad de Israel, no se ofendió por la comparación, no exigió igualdad inmediata. Dijo, acepto mi lugar, ¿sí?, debajo de la mesa. Acepto que los hijos coman primero. Pero sé que en tu mesa hay tanto pan que las migajas que caen son suficientes para sanar a mi hija. ¿Ves lo que está diciendo? Está declarando que el poder de Jesús es tan inmenso que lo que para Israel son sobras, para ella, para nosotros es plenitud. Que las migajas del Mesías valen más que todo el banquete de los dioses fenicios. Piensa esto, ella vivía en tierra donde se adoraba a Baal, a Astartet, al Merkad, tenían templos, sacerdotes, rituales, ofrendas que hacían, incluso entregando la vida de niños. Pudo haber acudido a cualquier santuario, pero no lo hizo, porque sabía algo que ningún sacerdote pagano podía ofrecerle, que todo el poder de sus dioses no equivalía a una sola migaja del Dios de Israel. Si se dan cuenta, ella no pidió banquete, pidió sobras. Pidió sobras. Y con eso le estaba diciendo a Jesús, tu gracia es tan desbordante que ni siquiera necesito una porción completa. Con un fragmento basta para romper las cadenas. Y ahora la reacción de Jesús en el 28. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. ¿Saben cuántas veces usó Jesús esa palabra en todo su ministerio? 2 veces en todo su ministerio. La primera, pues ya sabemos, con el centurión en Mateo 8, un soldado del ejército, un pagano del César. La segunda aquí, con esta mujer cananea. Nota el patrón. Las dos únicas personas cuya fe Jesús calificó de grande fueron gentiles. Ninguna israelí recibió ese elogio.
Ni Pedro, ni Juan, ni María, ni los escribas. En ambos casos, también Jesús sanó a distancia al siervo del centurión y a la hija de la cananea, sin tocarlos, sin ir a su casa, solo con su palabra. Como diciendo, la fe que cruza fronteras es tan poderosa que no requiere mi presencia física. Y esto no es coincidencia. Jesús llevó a sus discípulos a tierra pagana para mostrarle lo que no podían aprender en Galilea, que la fe genuina no tiene pasaporte, no tiene raza, no tiene templo, que una mujer de linaje cananeo que jamás pisó el atrio del templo podía tener más fe que los fariseos que memorizaban la Torá. Y la prueba de las 3 etapas tenía un propósito para sus apóstoles. ¿Y qué fue entonces el silencio de Dios? El silencio era para ella, ¿sí? Fue para ella, para probar si su fe sobrevivía al vacío, ¿sí? Al silencio. La frase sobre las ovejas de Israel eran para los discípulos, para exponer su prejuicio y obligarlos a presenciar el milagro. Y la metáfora de los cachorritos y el pan era para todos nosotros, para establecer el orden del pan divino y revelar que la gracia siempre fue más grande de lo que la religión imaginaba. Ahora déjame mostrarte un hilo que conecta esta escena con el Antiguo Testamento. Y cuando la escuchas entenderás que nada aquí fue improvisado. Si vamos a Primera de Reyes 17 del 8 al 9, Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta, que pertenecía a Sidón, ¿sí? Y que vivía allí una viuda, porque una viuda lo iba a alimentar. Sarepta estaba entre Tiro y Sidón, exactamente en el mismo territorio donde Jesús encontró a la mujer cananea 1000 años después. Y los paralelos pues son imposibles de ignorar. Elías, profeta de Israel enviado a tierra gentil, encuentra a una mujer pagana, cananea, ¿sí? Gentil, al borde de la muerte. Ella solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Lo último, antes de que ella y su hijo murieran de hambre. Elías le pide pan, le dice que se lo dé primero, fíjense ahí, el primero, a él, fíjense en la palabra primero. Elías dijo, hazme primero una pequeña torta y después harás para ti y para tu hijo, ¿sí? Y en Primera de Reyes 17:13 dice, primero yo, después tú, Israel primero, gentiles después. Es exactamente el mismo orden que Jesús estaba estableciendo con la cananea. La viuda obedeció, dio todo, y Dios la multiplicó, le multiplicó su harina, el aceite, hasta que terminó esa sequía. Luego el hijo, pues ya saben, muere, Elías, y el niño lo resucita. Y fue la primera resurrección registrada en la Biblia. Y no fue, si se dan cuenta, en Israel, no fue en una israelita. Fue el hijo de una pagana de Sidón, de una cananea. Hay un detalle más. Sarepta en hebreo significa lugar de refinamiento, horno de fundición. Dios envió a su profeta Elías a un territorio cuyo nombre significaba prueba de fuego. Y 1000 años después Jesús fue el mismo suelo para poner a prueba la fe de otra mujer de la misma región. ¿Ves el patrón? Profeta de Israel va a Sidón, encuentra una mujer pagana desesperada, le pide
le pide fe antes del milagro. Ella obedece. El hijo es restaurado. 1000 años después, Jesús va a Tiro y Sidón, encuentra una mujer pagana desesperada. Le pide fe antes del milagro. Ella responde con fe extraordinaria. La mujer, la hija es sanada. Y Jesús, pues conocía este paralelo. Si se dan cuenta, en Lucas 4, del 25 al 26, al inicio de su ministerio mencionó específicamente a la viuda de Sarepta en la sinagoga de Nazaret. Dijo que había muchas viudas en Israel durante la hambruna de Elías, pero Dios no le envió a ninguna de ellas, ¿sí?, sino a una viuda de Sarepta en tierra de Sidón, o sea, una cananea en territorio prohibido por su religiosidad. ¿Y sabes cómo reaccionó esta gente? Si vamos a Lucas 4:28, dice que se llenaron de ira, y llegamos al 29, que lo llevaron a la cima del monte para despeñarlo. Quisieron matarlo por decir que Dios había enviado a su profeta a bendecir a una gentil, a una cananea, a una pagana, antes que a una israelita. Esa es la profundidad del prejuicio que Jesús estaba confrontando. Y por eso llevó a sus discípulos a Tiro y Sidón, al mismo lugar, para que vieran con sus ojos que la gracia no tiene fronteras étnicas, y para que la fe de una cananea les enseñara lo que 3 años caminando con el Mesías no se permitieron aprender por su religiosidad judía. Y hay otro detalle que pues no debes pasar por alto. Tienes que ver cómo Mateo y Marcos narran la escena. Mateo dice que ella clamaba por las calles. Marcos dice que entró en la casa donde Jesús estaba y se postró en sus pies. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué importa esto? Porque la metáfora de Jesús habla de cachorritos debajo de la mesa del amo, dentro de la casa. Y según Marcos, ella literalmente ya estaba dentro cuando tuvo esta conversación. O sea que la realidad coincide. Ella ya estaba dentro, persiguió y se metió y no se salió. ¿Sí? Solo necesitaba la palabra de Jesús para confirmarlo. ¿Sí? Y hay algo más sobre esta palabra de los perritos que se suele ignorar. En la cultura del siglo I, también los perros callejeros eran impuros, pagaban en manadas, eran sucios, pero los cachorros domésticos pues eran otra cosa. Las familias judías helenizadas y gentiles de la región los tenían dentro de su casa, eran compañeros de los niños, comían debajo de la mesa. Cuando Jesús eligió esa palabra, ¿sí?, estaba eligiendo deliberadamente la imagen doméstica, familiar y cariñosa. Estaba poniéndola dentro de la casa y no afuera. Y ella lo captó. Por eso su respuesta fue tan perfecta. No dijo, tienes razón, soy un perro callejero, no merezco nada. Dijo, sí, Señor, los cachorritos de la casa comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella aceptó la imagen que Jesús pintaba y la captó. Se vio dentro de la casa, debajo de la mesa, en posición de recibir, aunque fueran fragmentos de la gracia. La diferencia entre esta mujer y los líderes religiosos de Israel es abismal. Los fariseos tenían la mesa completa frente a ellos y rechazaron el pan. Ella estaba en el suelo pidiendo migajas y recibió más que todos ellos juntos. Piensa en esa ironía. Solo unos versículos antes
en el mismo capítulo, pues los fariseos cuestionaban a Jesús por no seguir las tradiciones de los ancianos. Estaban obsesionados con lavarse las manos correctamente y no pudieron ver al Mesías, al Hijo de Dios parado frente a ellos. Tenían la mesa servida, las sillas reservadas, los platos puestos y se negaron a comer. Ahora una mujer que ni siquiera tenía acceso a esa mesa, considerada impura por naturaleza, se arrodilla y dice: con las migajas me basta. Y Jesús la declara mujer de gran fe. El contraste no podía ser más enorme, ¿no? Los que tenían todo, lo rechazaron todo. Y la que no tenía nada, ¿sí?, lo recibió todo. Los discípulos, pues, miraban, ¿no? Tuvieron tal vez que tragarse su orgullo y reconocer que Dios trabaja donde quiere, como quiere y con quien quiere. Aprendieron la lección, aunque tardaron en entenderlo, ¿sí? Porque solo unos capítulos después, en Mateo 19, siguen intentando alejar a los niños de Jesús. Y en Hechos 10, Pedro aún necesita una visión del cielo como un lienzo lleno de animales impuros para entender que Dios no hace excepción de personas. Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común, ¿sí? Y Pedro finalmente comprendió que en toda nación, ¿sí?, que en toda nación se agranda, pues se agrada del que le teme y hace justicia, ¿sí?, al Señor. En Hechos 10, del 34 al 35, dice que pues esa semilla de esa revelación se plantó aquí, en territorio de Tiro y Sidón, como con una madre cananea de rodillas. Y Pedro, que nunca presenció esta escena, pero entendió su profundidad. Vean, lo escribió en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Eso es exactamente lo que la mujer cananea demostró aquel día, que los muros que separaban a los judíos de los gentiles no eran tan altos como para bloquear la gracia de Dios. Y hay una última cosa que debes de ver. La hija de la mujer fue sanada desde aquella hora. En Mateo 15:28, Jesús no fue a la casa, no tocó a la niña, no hizo, pues, ni la conoció físicamente, solo habló y a distancia, y en ese mismo instante el demonio salió. Y en Marcos 7:30 dice que cuando la mujer llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija estaba acostada en la cama, tranquila, libre y sanada. La fe de la madre liberó a la hija, ¿sí? La persistencia de una mujer sin derecho religioso, cultural ni racial fue más poderoso que todas las credenciales de los expertos en la ley que ocupaban la primera fila de la sinagoga. Piensa en eso, o piensen, pues, en ese momento cuando ella llega a su casa y abrió la puerta, ¿sí? Imagina su corazón latiendo, imagina entrar en la habitación donde su hija había sufrido durante meses, quizás años, y encontrarla acostada, tranquila, sin convulsiones, sin gritos, sin la sombra que le robaba la paz. Marcos dice que la halló acostada en la cama. Esa imagen es de serenidad, que contrasta con todo el caos anterior. O sea, la niña descansaba por primera vez en mucho tiempo. Y la madre, que había gritado por calles extranjeras, que había soportado el silencio, que había resistido lo que parecía rechazo,
que había dado la respuesta más brillante del Nuevo Testamento, por fin pudo respirar, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no era bueno dar el pan a los perritos? No lo dijo como insulto, lo dijo como prueba, lo dijo para revelar la fe más impresionante que sus discípulos habían presenciado. Lo dijo para demostrar que el plan de Dios siempre incluyó a los gentiles, aunque Israel pues no lo quisiera aceptar. Lo dijo para que esa mujer tuviera la oportunidad de pronunciar la respuesta que partió la historia, y lo dijo usando una palabra griega, ¿sí?, que la colocaba dentro de la casa y no fuera. Esta escena no es prácticamente podría decirse que es una obra maestra, ¿sí? Jesús usando esos 3 niveles de dificultad creciente para producir una respuesta de fe que sus discípulos después nunca olvidarían. El silencio probó la persistencia. Las frases sobre Israel probó la humildad, y la metáfora de los cachorritos probó la inteligencia espiritual. Ella pasó las 3 pruebas con una nota que ni los apóstoles habían alcanzado, y al hacerlo, Jesús dejó establecido para la eternidad que nadie estaba excluido de la gracia de Dios, ni por raza, ni por nación, ni por género, ni por pasado, ni por religión de origen. La única calificación que Dios pide es fe, y esa mujer la tenía de sobra. Si algo puedes llevarte de esta historia hoy es esto: quizás tú también te has sentido como ella, quizás has clamado al cielo y el cielo ha guardado silencio. Quizás alguien te dijo que no era suficiente, pues tú para merecer la gracia. Quizás has sentido que estás fuera de la mesa, ¿sí? Pero escucha lo que esta historia te está diciendo. Dios no pide tu fe por tu origen, ni por tu historia, ni por tu título. La mide por tu persistencia, la mide por tu humildad, la mide por tu capacidad de seguir creyendo cuando todo parece decir no. Esta mujer cananea no tenía nación, no tenía templo, no tenía sacerdote, no tenía pacto. Lo único que tenía era la convicción de que las migajas del poder de Jesús eran más grandes que el banquete. Permítame un segundito. Estoy en un consultorio. ¿Sí? Y entonces, y sabía ella que eso era suficiente para recibir el milagro que cambió la vida de su hija para siempre. No tuvo que memorizar la Torá, ¿sí? No tuvo que peregrinar a Jerusalén, no tuvo que pagar diezmo, no tuvo que demostrar linaje, solo tuvo que creer que Jesús era quien ella pensaba que era, ¿no? Y negarse a ir sin su milagro. Eso es fe. No es un sentimiento, no es una emoción pasajera, ¿sí? Es la decisión de no soltar la mano de Dios, aunque Él parezca callado, ¿sí? Es la decisión de quedarte de rodillas cuando todos te dicen que te levantes y te vayas. Es la decisión de confiar en que las migajas de su mesa tienen más poder que todo lo que el mundo ofrece. Grande es tu fe, le dijo Jesús. Y hoy esa misma frase está disponible para cualquiera que se atreve a creer como ella creyó. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y hoy esa misma palabra está sobre ti, no para condenarte, para
partir lo falso, para revelar lo verdadero, para invitarte a la mesa, porque en el reino de Dios las migajas siempre fueron suficientes, ¿sí? Y Él nunca dejó a nadie fuera, solo esperaba que llamaras, ¿sí? Con la fe correcta. La gloria sea del Señor. Amén, amén y amén. Dejamos a, no sé qué pastor va a continuar con. Aquí estoy, Pastor César Sebadúa. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por esa palabra. Dios me los bendiga a cada uno. Bienvenidos a este espacio. Vamos a ir al espacio de los reportes. Solamente recordarles que si quieren reportar, levanten la mano. No son reportes para responderles preguntas. Si quieren preguntar algo, por favor, pónganlo en los comentarios. Aquí hay mensajes, pueden preguntarlo allí. No hay ningún problema. Si desean participar, tiene que ser acerca de la palabra, el testimonio o el mensaje que acaba de hablar el pastor César Sebadúa. Si tienen algún testimonio o algo que quieran contar con parte de la palabra, con parte de la predicación, pueden levantar su mano. Así que estamos en este tiempo, Dios me los bendiga. Vamos a ir levantando las manos y yo les voy a dar el paso para que puedan regalarnos su reporte. Así que levanten su manito, Dios me los bendiga. Bueno. Bueno, como no hay reportes, voy a empezar entonces con el mío, ¿vale? Para que se animen ustedes también a hacer sus reportes. Agradecerle al pastor César Sebadúa por realmente